Good afternoon, buenas tardes. Vamos a hablar de información nutricional basado en la tabla de nutrición vienen nuestros alimentos y vamos a hablar un poquito de cómo prepararnos para ir al supermercado o a un mercado y vamos a también a hablar un poco de diferentes recomendaciones de cómo comprar inteligente para llenar su carreta. Today we will be talking about food label information, and we'll go ahead and talk about how we can create a good grocery plan when we go grocery shopping. And then we'll also talk about different tips as to how you can shop smart, as we like to call it, to fill your cart up whenever you do go to these grocery stores. Now, something that is always present in our food, especially packaged food, mostly packaged food, not so much with whole fruits and vegetables, is the nutrition labels. So any package that contains food usually comes with a nutrition label. It's it's standard on every single thing we eat here in the United States. So that's what we're talking about today. Whenever you do look at these nutrition facts or nutrition table, we recommend you check the serving size, which can be very important, and also make sure you remember that the information that's on the table reflects one serving. So that's why we want you to check how many servings, and we want you to keep in mind that the nutrition facts on the table only reflect one serving. Also, the percentage of daily value on the nutrition label is based on a 2,000 calorie diet, and that can be very helpful when deciding how much of something we want to eat and what foods we should limit based on their nutritional value. Algo que acabo de decir en inglés es de las tablas nutricionales que se encuentran mucho en nuestras comidas, especialmente empaquetadas, que tienen etiqueta, ¿verdad? Usualmente en todas las comidas empaquetadas o que vienen con una etiqueta, tiene la información nutricional. No mucho en las frutas y verduras que agarran en el mercado, pero lo que yo recomendaría es que revise los tamaños de porciones, porque usualmente arriba, ahorita les voy a enseñar una imagen, pero usualmente arriba dice cuántas porciones hay en ese paquete o en ese producto que compró. Y luego siempre recuerden que la información que se presenta en la tabla de nutrición, información nutricional, es nomás solamente para una porción. Entonces es bueno chequear cuántas porciones hay y es bueno tomar en cuenta que la etiqueta nada más refleja los datos nutricionales de una porción. Además de eso, es bueno mirar el porcentaje de valor diario en la etiqueta nutricional que se basa en una dieta de 2,000 calorías. Y este porcentaje les va a ayudar a ustedes decidir qué comidas quieren comer o qué comidas limiten basado en lo que tienen nutricionalmente. Entonces aquí es donde nos metemos en específicos de cuánto, cuánto, cuántos diferentes nutrientes tiene nuestra comida. This is where we go a little more into detail where we can see, right, where how much and what nutrients are inside our food. So let's go ahead and skip this slide since I can go ahead and explain them while looking at the food table. Vamos a irnos a la siguiente imagen porque puedo explicar lo que tenía esa imagen mirando en la tabla. So what is a nutrition label in case you haven't really paid attention to them or you haven't seen them as much before, because they are sometimes hidden in the back of packages, right? A nutrition label or food label usually tells you the information, the nutritional information, right, on the food you're consuming, like I mentioned earlier, and it's very helpful on deciding how much you should eat of something. Si no saben o no ponen mucha atención a las etiquetas nutricionales, esa etiqueta nutricional que existen, como dije, en muchos paquetes, nos enseña cuánto valor de nutrición tiene nuestra comida y es muy bueno, como dije, es muy bueno para ayudarnos a comer un poquito más saludable si empezamos a leer estas etiquetas. Entonces aquí tenemos una etiqueta en diferentes colores para enseñarles cómo leer una etiqueta. Here we have an image of a nutritional table to show you, that shows you step by step how to read it properly or read it efficiently. Entonces, para empezar en español, en el número 1, en lo azul, pueden mirar que les enseña cuántas porciones hay en su etiqueta. Y muchas de las veces la etiqueta que van a mirar en su comida
va a ser en inglés, ¿verdad? Como estamos aquí en los Estados Unidos, usualmente la etiqueta va a ser en inglés. Así que por esa misma razón, tenemos aquí la etiqueta en inglés. Pero si miran el número 1, aquí a la mano izquierda, dice cuántos porciones hay. En este ejemplo hay 4 porciones en todo este paquete. Entonces, este paquete que estamos mirando, hay 4 porciones. Y acuérdense, es muy importante saber cuántas porciones hay para luego saber en total cuánto tiene todo el paquete. For number 1 on the blue color, that's the serving information. So for example, in this one, there is 4 servings per container. And it also tells you the serving size, which would be 1 cup in this example right here, or 227 grams. Lo que no dije en español es que en este ejemplo, una porción es un vaso. Y así es como pueden medir las porciones. O también pueden pensar en términos de gramos, que son los 227 gramos. Así que es muy importante porque luego, cuando nos vamos a las calorías, el número 2, esa información, nomás como dije otra vez, voy a decirlo, es solamente para una porción. Entonces, si se ponen a pensar, las calorías totales de este paquete sería los 280 calorías por 4 veces, porque hay 4 porciones. Acuérdense que la etiqueta nomás tiene la información de una porción, en este caso, un vaso de lo que estamos comiendo. When we move on to the calories in pink, remember the calories and everything under the calories is information that reflects only one portion size. So that would be 1 cup. So in 1 cup of this product, there's 280 calories. So if we want to find out how many calories are in the whole product, the whole box that we bought or bag or whatever this is, we would have to multiply by 4, 280 by 4 to get the total calories for the whole package. So that's why at the beginning I recommended to check serving sizes, see how many serving sizes are inside your package or your food, whatever you're eating. And to remember that the information only reflects 1 serving. Pero siempre repito lo mismo, que es importante saber cuántas porciones hay en nuestra comida o en nuestro paquete y tomar en cuenta que la información que nos enseña esta tabla nomás es para una porción. Ahora seguimos al número 3, lo amarillo, donde son los nutrientes. Así que esto es una porción grande de la etiqueta, es usualmente casi toda la etiqueta, ¿verdad? Además de las calorías. Esos son los nutrientes como las grasas, el colesterol, cuánto sodio, los carbohidratos, cuánta fibra, azúcar y proteína. Y eso está en la parte de arriba de la etiqueta, ¿verdad? Y luego tenemos esa línea gruesa y después de esa línea gruesa sigue la vitamina D, el calcio, el hierro y el potasio. Así que muchos nutrientes que podemos ver en nuestras tablas de nutrición. Algo que me gusta ver es que muchas de las vitaminas y minerales que son buenos para nuestro cuerpo, como las vitaminas, como el calcio y el hierro o potasio, están abajo. Y usualmente los nutrientes que pueden ser un poquito dañinos para nuestra salud están arriba de esa línea gruesa que miramos, separando ese color amarillo. We move on to number 3. We have all the nutrients. To start off on the upper half, before the thick line, we have total fats, cholesterol, sodium, carbohydrates. Within those carbohydrates, it tells you how many fibers we have, sugars, and then we also have protein. And then under that thick line that we see, we have anything from vitamins to different minerals like calcium, iron, and potassium that can be a little healthier for our health compared to the top portion, right? Fats can be healthy if they're unsaturated or polysaturated, right? But saturated fats and trans fats in this example would be could be detrimental to our health. So it's always important to remember that they have I guess you could say the bad nutrients on top and the better nutrients on the bottom of that thick line that I'm referring to. Así que eso es bueno recordar que usualmente los nutrientes un poquito dañinos tal vez estén arriba de esa línea gruesa y los más saludables abajo. Y todo va a estar en términos de gramos. Every single table would be in terms of grams when it comes to the nutrients. And that is usually the standard unit that is being used to measure these nutrients. Así que eso es con lo que miden los nutrientes de nuestra comida, en términos de gramos. Algo que también me gusta decir es que
lo de arriba usualmente está en términos de gramos y lo de abajo son miligramos, así que son un poquito menos que lo de arriba. Something that I also like to point out is that the top portion is usually in whole grams, and then the bottom portion, where after the thick line, where you have the vitamins and calcium, it's in terms of milligrams. So that's another way of differentiating the different sections of that yellow section. Luego seguimos al color púrpura o morado, el número 4, que es el porcentaje de valor diario. ¿Y qué es el porcentaje de valor diario y qué nos dice? El porcentaje nos dice cuánta cantidad por ejemplo, si miramos a las grasas, lo primero, total fat, grasas totales, son 9 gramos y luego tiene el 12% a la mano derecha. Eso significa que si comemos una porción de este paquete, estamos comiendo 12% de la grasa que tenemos de comer en un día. So, ese porcentaje es el porcentaje de lo que debemos comer en un día. So, si nos comemos esta porción, vamos a comernos 12% de la grasa que ocupamos del día. Y me gusta repetir esto mucho porque es algo muy, muy, muy bueno de tener, solamente porque nos enseña cuánto ya hemos comido de lo que necesitamos. Si nos vamos a la grasa saturada, por ejemplo, es el 23%. Así que si nos comemos esta porción de comida, de lo que sea, ¿verdad? Significa que nos comimos 23% de las grasas saturadas que ocupamos en un día. Ahorita diré más ejemplos, ahorita que sigamos con las diferentes porciones, con los diferentes dibujos que van a seguir. So now to explain it in English, the purple section, number 4, is a daily percentage value. And what is daily percentage value? Daily percentage value tells you how much of you've consumed in a day. So for example, total fat, right? We have total fat 9 grams in this package. So when you do eat this whatever this food is, this cup, this portion, you're eating 12% of your daily fat necessary. So it's a percentage of your daily intake. And remember, it's related to the 2,000 calorie recommendation. Y todo esto está basado, el porcentaje está basado en una dieta de 2,000 calorías, que usualmente es recomendado. Otro ejemplo, por ejemplo, hay que ver el calcio hasta abajo. El calcio es 25%, así que si nos comemos un vaso de esta comida, de esta etiqueta, ¿verdad? Estamos comiéndonos 25% del calcio que necesitamos en un día. Entonces, por ejemplo, si nos comemos si nos comemos todo este paquete, lo que sea, si nos comemos todas las 4 porciones, ya agarraríamos nuestro calcio del día porque 25% por 4 es el 100%. Así que cuando comemos todo el paquete, vamos a estar comiendo todo el calcio que necesitamos para el día. Another example is the calcium, and I like looking at this calcium because it's 25% of our daily value. So that means if we eat this one portion of food, we're gonna get 25% of what we need in the day. So let's say we decide to eat the whole package of whatever this food is. It's 4 servings, right? So 25 times 4 is 100. So when we finish this whole package, we're gonna be eating 100% of our calcium for the day. But now let's look at something a little less healthier than calcium, because calcium is good, right? It keeps our bones and teeth strong, along with other immune functions. But let's take a look at sodium, which can be very bad for our blood pressure. So when we look at sodium, in the middle under cholesterol and on top of carbohydrates, when we eat this one serving of sodium, we are eating 37% of the sodium we need for the whole day. So if we do end up eating the whole package, which is 4 servings, we're gonna be eating more sodium than we need, because 37 times 4 is way more than 100%. So we might not be wise to eat the whole package because of that sodium intake. We'll be eating more sodium than we need to in a day. Algo que podemos ver también, por ejemplo, el calcio es buen ejemplo, ¿verdad? Para algo saludable, pero hay que ver el sodio, que estaba debajo del colesterol. El sodio, si nos comemos una porción de esta comida, de este sodio, nos estaremos comiendo 37% del sodio necesario de un día. Así que si comemos todo el paquete, como dije, si nos comemos todo el paquete, son las 4 porciones,
Entonces vamos a estar comiendo más sodio de lo que ocupamos porque 4 por 37 es más de 100%. Entonces vamos a estar comiendo más de lo que necesitamos de sodio. Sí, es que no nos comemos todo el paquete, así que no sería recomendable comernos todo el paquete con las 4 porciones. Y esos son en detalles, como dije, les dije, las porciones, ¿verdad? Si son 4, tenemos que multiplicar para ver cuánto hay en un paquete. There's a more detailed example that I already explained in the previous picture. If we want to find out how many servings are in a package, we just multiply, for example, in this case, the cup to find out there's 4 cups in one package. The calories, to get total calories, we also need to multiply by 4. También las calorías, si queremos agarrar las calorías totales, tenemos que multiplicar por 4. Entonces, en este paquete hay 1120 calorías. In this package alone, there's 1,120 calories, which is more than half of the calories we need in a day. Y como dije, los nutrientes. Y los nutrientes que queremos obtener más son las fibras, la vitamina D, el calcio y el hierro y el potasio. Es lo que queremos comer más, ¿verdad? So the nutrients we want to get more of in our food is dietary D, calcium, iron, and potassium. So those are the good nutrients we want to get. And like I mentioned, those are the ones that are under that thick line. Y esos son los nutrientes que están debajo de esa línea gruesa. Nutrientes que queremos consumir menos son grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos. So eso es algo que queremos comer menos, ¿verdad? De nuestras comidas. Nutrients to get less of would be saturated fat, sodium, and added sugars. And that's something that you can find on top of the thick line, like I mentioned previously, right? So all the good nutrients are below the thick line that you see there. And how do you know you're getting a good amount of nutrients? ¿Cómo sabemos que estamos agarrando una buena cantidad de nutrientes? Usualmente, si vemos a la tabla nutricional y miramos los porcentajes, el porcentaje 5% o menos es poquito. Entonces, si el porcentaje es como 5 o 4%, significa que no hay mucho de lo que nos está diciendo. Si es 20% o más, es que esa porción se considera alta. Por ejemplo, el sodio, ya hablamos del sodio, ¿verdad? Esto es el mismo ejemplo. El sodio es 37%, así que esta comida tal vez tenga alto sodio solamente porque es más de 20%. Entonces, eso lo que significa, si es más de 20%, es que es algo que tiene mucho, ¿verdad? El sodio, en este caso, tiene mucho sodio este paquete. Así que nosotros no recomendaríamos esta comida solamente porque tiene más del 20% del sodio. For percentage-wise, you can always look at the percentage. For example, 5% would be a low amount of nutrients per the serving. If it's 20% or more, that would be more nutrients and would be considered high. For example, in this case, we already talked about the sodium, how it's 37%. That's high sodium in this case. It's higher than 20%. So we would consider this food to be high in sodium, and we probably wouldn't recommend it. Same thing with the saturated fat, it's higher than 20%. So this would be considered high in saturated fat. Otro ejemplo sería la grasa saturada abajo de la grasa total, que son el 23% de nuestro consumo diario. Así que este paquete también sería alto en grasa saturada porque es más del 20%. Something that we're getting a little bit of, which would, we want to get more of, is like the vitamin D, for example. It's 0%, it has no vitamin D. So this is a nutrient that's really low, obviously non-existent. So we would recommend getting a product or a food that may have more than 5%. Un ejemplo donde tenemos poquito nutriente es en la vitamina D, donde hay 0% porque no tiene vitamina D. Y esto es este es un producto que podemos decir bajo en vitamina D porque obviamente no tiene vitamina D, pero recomendaríamos un alimento que al menos tenga más de 5% de vitamina D. Otro ejemplo, podemos ver al calcio, ¿verdad? Tiene 25% de lo que ocupamos diariamente. Ya lo mencioné anteriormente. Eso significa que esta comida es alto en calcio. Así que si ocupamos calcio, eso tal vez sería una buena opción para comer.
si no estuviera el sodio alto o la grasa saturada alta. Pero nomás, por ejemplo, este producto está alto en calcio porque es más de 20%, es 25. Another example would be the calcium. This is a good source of calcium only because it has more than 20%. It has 25% of our daily value, our daily recommended intake. So this would be a good source of calcium if it wasn't for the saturated fat and the sodium, right? Because those are also higher than 20%. But it's good to look at the percentages because the higher the percentage, the more nutrient it has, the more nutrients it has for your daily consumption. Y es bueno ver el porcentaje porque lo más alto el porcentaje, los más nutrientes tiene esta comida para su consumo diario. Pero tratar de, como dije, no tener más de 20% de las grasas saturadas, el azúcar o, ¿qué era otro? Sí, el azúcar y la grasa saturada. But yeah, it's always recommended not to have more than 20% percentage on your added sugars and your saturated fat. And as well as your sodium. Y también el sodio no es muy bueno para nuestra salud. Sodium also can be unhealthy for us. Any questions on the nutrition label? In the email that I sent over today, you have another explanation of what I just talked about. So here's the nutrition label. And then it tells you what the daily percentage means. Usually it's hard for people to understand the daily percentage because this is in terms of percentages. Si chequean su correo electrónico, les mandé los materiales y en los materiales tenemos la misma tabla que enseñé. Y luego también tenemos los porcentajes y qué significan los porcentajes. Usualmente yo recomiendo leyendo esto otra vez para ver qué significa el porcentaje, porque a veces la gente no sabemos cómo no entendemos a veces en términos de porcientos. Es algo muy raro que usan a veces. Y también tienen más ejemplos de diferentes comidas que tal vez tengan mucho azúcar o sal o sodio. And you also have other tips and recommendations and information as to what certain foods may have. So this can be very helpful. Something that I like to point out within these materials would be the food dyes. So we read right here, food dyes. This is a fun fact or a fact about food dyes. Can be natural or artificial. Several food dyes have been banned in the United States. Others, such as blue number 1, blue number 2, and red number 40, and yellow number 6 are banned in other countries, but are still available in the US. So in the ingredients, you can always look for food dyes that makes your food a certain color. So you see the blue number 1, number 2, red number 40, and yellow number 6. Just keep in mind that these are banned in other countries, but not here in the United States. So that kind of tells you that these dyes right here, the blues, the reds, and the yellows, are usually unhealthy for us if other countries are banning them from their foods. Algo que me gusta enseñar aquí son los colorantes de comida. Por ejemplo, aquí los colores azul número 1, azul número 2, azul, rojo número 3 y amarillo número 6 han sido prohibidos en otros países, pero aún están disponibles en los Estados Unidos. Entonces, algo que me gusta enseñarles a los participantes solamente porque imagínense si no están prohibidos en otros países, significa que no son saludables, pero de todos modos no los ponen en nuestra comida aquí en los Estados Unidos. Así que también es importante chequear los ingredientes en nuestra comida, que a veces está abajo de la tabla de nutrición, solamente para chequear de diferentes, los diferentes ingredientes que están en nuestra comida. And that's why it's also important to check the ingredients, which is usually under our food label. And if you see these dyes, they might be unhealthy for you just because, you know, they're considered unhealthy by other countries, and they really are unhealthy. So it's always important to check the ingredients. And then here it tells you more detailed information about different words that sometimes we don't know what they mean, and really common words that relate to sugar. Y también tiene más información sobre diferentes ingredientes que a veces no sabemos leer o no sabemos qué es. Y usualmente los más comunes son diferentes ingredientes que es azúcar artificial. Aquí también tiene.
Se nos preguntó Megan Bailey en inglés qué es mi opinión de la, ¿cómo se dice en español otra vez? Carregina, que es un tipo de colorante. Y yo diría, oh, well, let me answer in English first. I would recommend having more dyes like carginine, right? Which is usually extracted in a more natural way, which comes from plants. And I would recommend those since they do naturally grow, right? And it's natural from the plant. It wouldn't be that much different from consuming a red apple or a green apple that is already a certain color, right? So I would recommend, different nutrients or chemicals like those, natural, organic ones, compared to the different dyes that literally have numbers like red number 6, number 7, and stuff like that. So I do recommend, if you do buy food of different color, to get food that doesn't have those names, right? The red number 1, number 2, but more names like more familiar names like carrageenan. Sorry. En español, nomás para responder, lo que se está refiriendo nuestra compañera Megan, es un tipo de colorante natural que usan, que lo sacan de plantas y lo usan para color. Y yo recomendaría esos, versus los colores que les acabo de enseñar, los colorantes, ¿verdad? Que son rojo número 1, número 2, azul número 4. Yo recomendaría más, colorizantes que sí sea natural. Por ejemplo, en el carrigano viene de plantas. Perdón, dije la palabra mal. Es carregenina. Let me write it in Spanish in the chat. Lo voy a escribir como se dice en español en el chat. Carragenina. Esto es un colorante natural que le sacan de una cierto pasto o cierta planta. Y este color lo usan para colorizar la comida, para darle color a la comida. Y yo recomendaría estos colores más a comparación a los que les enseñé en estos de aquí. So I would recommend those types of dyes or food coloring compared to these other food dyes that literally just have these names, right? That are artificially made. Good question, Megan. Buena pregunta. Y como dije en inglés también, no nos hace no nos hace mucho daño solamente, o no nos hace daño solamente porque sería lo mismo a comparación a comer una manzana roja o verde, ¿verdad? Que ya tiene color natural, por ejemplo. Así que yo sí recomendaría colorizantes que vengan de formas naturales como de aquí, la carregina. So I would recommend these types of colorings that are naturally acquired from various plants or you mostly plants. I know sometimes they make food coloring out of other things, like maybe insects, and a mixture of plants. O sea que también usan colorizantes usando insectos y diferentes plantas. Así que cualquier cosa que sea natural es bueno. Whatever is natural and comes from natural sources is good. Way better compared to something that was made inside a lab. Más mejor que algo que se ha creado en un laboratorio, ¿verdad? Como los que les enseñan aquí en tus materiales. Okay, let's go ahead and move on. On the first week, the first presentation, usually we go into meal prepping and how to cook for one person, right? And how to cook more efficiently and fast. But we ran out of time, and it was fine because we talk about it again in this section, in this fourth class. La primera semana teníamos que hablar un poco sobre cómo preparar nuestra comida, para ahorrar tiempo y recursos y cómo cocinar un poquito más rápido, pero no hablamos de eso en detalle. Y está bien porque en esta cuarta semana vamos a hablar un poquito más sobre eso. Así que enfrente de ustedes miran el dibujo de algo que usualmente en inglés le dicen meal prep o preparando comida como para la semana, ¿verdad? O para los siguientes X días. So in front of you, you might recognize this as meal prep in front of you, right? Same dishes for the whole week or for the next few days. And this is a way where many people can start to eat healthier. Esa es una manera en que ayuda a la gente a comer un poquito más saludable. Solamente porque ya estás preparando platillos
antes de comerlos, días antes de comerlos, ¿verdad? Así que caemos menos en la tentación de nomás comer lo que hayamos o ir a comer algo fuera en un restaurante, ¿verdad? Rápido. Así que esto puede ser una forma en comer saludable, porque ya cuando viene el día para comer, ya va a estar listo, nomás lo sacamos del refrigerador, lo ponemos en el micro y está listo para comer. The meal prep can be really good for some people just because it shies us away from eating whatever's at our or at our reach that certain day or that certain time where we're gonna eat, right? Or it shies us away from eating fast food just because we didn't take lunch to work or we don't have anything ready to eat. Might as well go buy something, right? Rather than cook it. But this meal prep strategy shies us away from that, and it can get some time to get used to it. But when you do get used to it, preparing your foods one day and then just preparing a bunch of trays for the next few days, it can become a habit, and eventually you can make it part of your weekly schedule where you dedicate one day to just meal prep. Y puede ser un poco difícil hacer esto porque toma tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en un día cocinar mucha comida solamente para toda la semana, pero ya cuando se acostumbra uno, puede ser parte de nuestra rutina semanal. Así que si quieren intentarlo, yo recomendaría tratar de intentarlo y tratar de hacerlo parte de sus mandados o tareas semanales. So I would recommend this if you have the chance to try to make this part of, like I said, your weekly schedule and part of your Sunday or your Monday, right? Or whatever day you choose, be part of your schedule and something you may be doing on a weekly basis. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Que tengas buen día. Ana se tuvo que ir. Ana saying, have a nice day because she does have to step out. But thank you for joining us. A question for you. Does anyone right now in this Zoom room already meal prep for the week? And if you do, any tips for us? ¿Alguien en esta sala de Zoom ya hace esto? Y si sí lo hacen, ¿tienen algunos consejos para nosotros? No sé si alguien ya lo haga. I don't know if someone already does it. No, not yet. It's hard. It can be hard. Usually people tell me like it takes a lot longer, right? Like it takes a while, like a couple hours to do this if you're cooking a lot. Es difícil, ¿verdad? Porque a veces gente me dice, pero dura más, dura como unas 2 horas o 3 horas para cocinar todo porque es mucha comida y luego para ponerlo en paquetes. So it can be difficult. Sí puede ser un poco difícil, pero sé que mucha gente que yo conozco personalmente y mucha gente que ha intentado esto durante nuestras clases, después de nuestras clases, ha visto, ha mejorado en su salud. So people who have tried this, personally, people I know, and then people that have tried it after our classes can go ahead, have actually seen a healthier outcome when they eat like this because they already have a predetermined meal. Can frozen foods lose their nutrients? Nos preguntó Mariana que si las comidas congeladas pierden sus nutrientes. And yes, they can lose their nutrients. Sí pueden perder sus nutrientes, pero no igual como algo empaquetado, ¿verdad? Not the same as something prepackaged. So for example, if we cook a huge batch of rice and a huge batch of veggies with chicken, and we just put them in the fridge, it shouldn't lose much nutrients between the time you put them in there and the time you decide to eat them 1 week later, right? Or within the week, a couple of days later. And then even if you freeze them, it might not lose as much either. Just because when you make something cold or you freeze something, you are kind of freezing or slowing down time for your food. It's not going as bad as fast, and it's not losing nutrients as fast. Por ejemplo, cuando congelamos nuestra comida o lo ponemos en el refrigerador, estamos como parando el tiempo para nuestra comida, para que no se eche a perder rápidamente y para que no pierda muchos nutrientes rápidamente. Donde sí perdemos nutrientes es en la comida que viene congelada, que la compramos de la tienda y luego la cocinamos. Where we do lose nutrients is where we buy frozen food and then we heat it up and cook it
cook it again, right? When we cook it, we thaw it out. That's when we lose some of the nutrients. If we just warm it up with the microwave, we won't be losing as much nutrients compared to when we either put something in the oven or we put it in a pan, right? So when it comes to meal prepping, I wouldn't be too worried about losing nutrients just because most of the time it is recommended you just put it in the fridge and then eat it like within a week, right? Or maybe the day after or 2 days after. And then when you do reheat it in the microwave, you will not be losing as many nutrients because you already lost nutrients while cooking it. And like I said, you're slowing down time for your food. Así que cuando hacemos este tipo de preparación de comidas, yo no me perdón, yo no me preocupará mucho de perder nutrientes solamente porque ya lo cocinamos y lo único que vamos a hacer es calentarlos. No lo vamos a estar cocinando, como dije en inglés. Sí perdemos nutrientes cuando compramos algo congelado y luego lo cocinamos. Pero en este caso, nomás vamos a cocinar, ponerlo en el refrigerador y luego calentarlo. No lo vamos a cocinar otra vez. Así que muy buena pregunta. Really good question. Yeah, usually when people bring up frozen foods, they're like, yeah, it has less nutrients, but just because of that, because you buy it and then you kind of recook it again. Most people do recook it again rather than just throwing it in the microwave. Especially if it's frozen, the microwave probably won't do much justice. Y si mucha gente sabe que la comida congelada no tiene muchos nutrientes solamente porque la descongelamos y la cocinamos usualmente otra vez. Usualmente cuando tenemos algo congelado no lo metemos en el micro, ¿verdad? Porque está congelado, así que por esa misma razón, porque lo cocinamos otra vez, pierden más nutrientes. Another way that we can eat a little healthier is by cooking with our family, making plans as to what to eat, right? Making our parents, children, or brothers or siblings, right? Or whoever lives with you, part of the plan or part of the process can help us be a little more conscious of what we're eating. And then also showing our family members what we're consuming, right? Usually cooking together can allow us to eat a little healthier just because we have more hands on deck. And maybe sometimes it takes longer to chop up veggies or maybe cook a certain dish just because it's only one of us cooking, right? But if we have the whole family, it may be easier to cook a little healthier just because we have more hands to help us. Sometimes a lot of people say that cooking healthier sometimes takes longer, like in terms of vegetables or cooking different things at the same time. Like people usually tell me for my plate, that's 4 different sections that sometimes I have to cook for. A section for the veggies, a section for the grains, a section for the protein. So it can be a lot. And to that I say, why not try cooking with your family? If you have extra hands, why not put them to work to help you, right? And then it makes it fun for the family as well. Perdón, algo que también recomendamos para comer un poco saludable, porque mucha gente a veces nos dice, pues cuando hacemos una comida basada en mi plato, tenemos que cocinar 4 diferentes cosas, ¿verdad? O cortar 4 diferentes cosas, como para las frutas, verduras, algo para los granos y algo para los frijoles, o que diga la proteína, que pueden ser los frijoles, algo para la proteína. Así que es mucho que tenemos que estar cocinando. Y si sienten que se sienten de esta manera, pueden, invitar a su familia que les ayude a cocinar más frecuentemente. Así pueden dividir el trabajo y cada quien cocinar algo más diferente. Algo diferente para mi plato, ¿verdad? Para reflexionar nuestro plato. Y también esto puede ayudar con la preparación de comida que enseñamos en la imagen anterior. Si nos toma como 2 horas en tratar de hacer comida para toda la semana, tal vez con nuestra familia nomás nos tome 1 hora o 45 minutos. Usually, let's say, for example, for meal prepping, I did mention some people say that it takes 2 to 3 hours sometimes, right? Or it just takes a long time to be meal prepping by yourself, cooking a huge batch of rice, a huge batch of veggies, for example, right? Why not have your family members help you if you do live with your family members? And maybe it's gonna cut down the time by a lot, just having extra family to chop, right? Extra family to be in charge of the rice, extra family to be in charge of the chicken. For example, I always go to that simple dish, rice, chicken, and veggies. And then someone cutting up fruit, right?
So it can cut your time in half or even more when cooking with family members, depending on how many family members you have. So this is something I recommend for meal prepping especially. Es algo que yo recomiendo cuando estamos preparando comidas como en esta imagen de aquí, ¿verdad? Para la semana. Nos ahorramos un montón de tiempo. We save a ton of time and we do end up cooking with our families. And that's also something that I would like to, something else that I would like to talk about is leftovers. Try to eat as many leftovers as you can, especially if you cook a very healthy meal, right? If there's leftovers, make sure to try to eat them as soon as possible, because then you may have your lunch for the next 2 days, for the next day, right? And you won't have to be cooking or using so much time to cook a new dish. Algo que también recomiendo son las sobras. Por ejemplo, hay que decir, si un día cocinamos algo muy saludable y nos sobró, tal vez tengamos almuerzo para los próximos 2 días o para el próximo día, en vez de cocinar algo completamente nuevo. Siempre también recomendamos usando las sobras y comiéndonos las sobras que sobraron del día anterior. Now we're going to talk about the anatomy of a grocery store. And a lot of grocery stores, big box grocery stores, especially like supermarkets, are, structured similarly. Ahora vamos a estar hablando de la anatomía de una tienda de comestibles o un supermercado. Usualmente los supermercados son un poquito más grandes, que son más comunes en diferentes ciudades. Están puestas de la misma manera. Entonces piensen en supermercados grandes, ¿verdad? Think about big supermarkets. Mariana, I do freeze my leftovers. That's great. Using leftovers is really great. Mariana compartió que ella sí congela sus sobras y es muy bien guardar nuestras sobras para evitar cocinar más, ¿verdad? Porque a veces no nos da tiempo de cocinar saludable. Así que muy, muy bueno, Mariana. Gracias por compartir. Thank you for sharing, Mariana. Now here's the anatomy of a grocery store. So usually when you walk in, here we have the entrance and the exit in front in blue. And then usually in the middle, you see the red sections. In the middle, usually you see the frozen food, soda, water, coffee, chips, canned foods, and just a bunch of packaged stuff. So that's what usually is in the middle in the shelves, right? Stuff that can sit on the shelves for a long time and doesn't go as bad. But if you take a look around, on the right side, we have usually fresh produce, right? Like fruits and vegetables. Then we have the deli. We might have seafood and meats towards the back. And then we might have dairy and eggs on the side where more fridges may be. And usually we have like wine and beer around that perimeter. So if you take a close look, all the stuff that doesn't go bad in maybe years or months sits in the middle, while all the fresh stuff that can go bad sooner than the stuff in the middle is around the store. So aquí es como usualmente un supermercado se mira. En medio, en lo rojo, tenemos las comidas que nos echan a perder muy rápidamente, como las comidas congeladas o comidas que pueden estar sin refrigeración, ya sea el café, galletas, papitas, ¿verdad? Diferentes golosinas. Y luego alrededor tenemos los productos más frescos. Por ejemplo, la mano derecha en lo verde tenemos frutas y vegetales. Lo tenemos, puede ser la panadería o donde dan comida para llevar. Luego tenemos mariscos o comida marina, carnes, ¿verdad? Y luego en la esquina izquierda tenemos lácteos o huevos. Y luego también tenemos como cerveza o vino, también usualmente a veces por fuera. Pero si notan, todas las comidas que no se echan a perder muy rápido están en medio y las comidas más frescas están alrededor de la tienda. Así que lo que nosotros recomendamos es que cuando vayan a comprar comida al supermercado, que vayan a dar la vuelta alrededor. So whenever you do go on a supermarket trip and to buy groceries, we recommend you go and walk around the perimeter first, where you're gonna find the freshest food and the most healthier foods, and then go inside the middle where we have the non-perishables, right? Or the more unhealthy foods. So nosotros recomendamos que hagan una vuelta alrededor primero, donde están las comidas un poquito más frescas, como las frutas, la carne y los lácteos, ¿verdad? Y luego que vayan por en medio, donde están
la comida un poquito menos saludable, donde es la comida con mucha azúcar y mucha sal en medio, que está en medio que no se echa a perder muy rápido. So for example, we can see, sorry, I always forget if I said it in English, and I think I already said, yeah, go around the perimeter, go through the fresh produce first, right? And then in the middle, you can leave that for the last option to finally get like unhealthier stuff towards the end of your trip. And like I mentioned in Spanish, the middle stuff usually is high in sugar, fat, and preservatives, just because it lasts longer, right, without a fridge. Y ya lo dije en español, pero lo digo otra vez, las cosas en medio que no tienen refrigerador usualmente están altas en azúcar, grasa y conservantes, para que no se echen a perder, ¿verdad? Así que otra vez lo diré, yo recomendaría dar una vuelta primero alrededor del perímetro para ver las comidas saludables. I would recommend again in English, go around the perimeter, go through the fresh foods to go ahead and get those first, and then finally go through the middle. Another tip and trick that I like to talk about is that the most expensive items are at eye level. Usually this is a tactic for people to go ahead and consume or grab the most expensive thing that they see first, right? And usually the more pricier things are at eye level. That would be like at 5 feet 6 inches, which is average around there. And then the cheaper stuff is either at the very top shelf or at the very bottom shelf, where people usually don't look or don't look as often. So that's a recommendation as well. And to save a little more money, I would recommend also buying in bulk if you have the opportunity, or even buying the store brand, because sometimes store brands or less well-known brands have the exact same nutrients as the more popular brands. Algo que yo recomiendo y me gusta hacerles saber es que usualmente los productos más caros están a nuestro nivel de vista, y los productos más baratos están hasta arriba de los artículos, o están hasta abajo. So, siempre chequen todos los diferentes tipos de comidas que hay, los diferentes precios. Nosotros también recomendamos comprar en cantidades grandes si hay especiales, o hay cantidades más grandes donde agarran más comida y lo agarran a mejor precio. Recomendamos que hagan eso si tienen la oportunidad. Y también que traten de comprar marcas que no sean muy conocidas y comparen las tablas de nutrición, y usualmente la marca que no es muy conocida a comparación de una marca más popular, tienen los mismos nutrientes y los mismos ingredientes en ambos. Así que también traten de mirar las marcas que son menos conocidas, porque usualmente son más baratas y tienen lo mismo que las marcas populares. For kids, kids super unhealthy and expensive foods for kids are at kids eye level, so always keep in mind that as well. Y también algo que nos gusta decirles es que usualmente lo más insaludable, con más azúcar y lo más caro en productos de niños están a la altura de los niños, así que un poquito más abajo que nuestra vista de adulto, ¿verdad? Así que también pongan atención en eso, que las comidas más caras y más azucaradas están al nivel de nuestros hijos, de sus ojos. Otros consejos es: coma antes de ir al supermercado, para que no compren mucho producto que se les antoja en ese instante. Trate de leer los folletos de ventas, ¿verdad?, de especiales, y tratar de, como dije, comprar las marcas de la tienda. Another grocery store tips is eat before you go, so you're not buying stuff you're craving in the moment. Read the sales flyers and check for store brands, like I already mentioned. The brands that may not be popular, they usually have the same amount of nutrients, and they're the same quality as the more popular brands. And something I've also forgot to mention is save frozen food for refrigerated items for last. Trate de guardar los artículos congelados y refrigerados para el final. Get the fresh stuff first, maybe some stuff on the shelf, and then finally go to the frozen foods if you need to. Algo que también recomendamos es que de la vuelta, ¿verdad?, compre los productos frescos, tal vez algunos artículos secos que no ocupen refrigeración, y finalmente vayan a la comida congelada o refrigerada. Oh, that's a good recommendation. Mariana told us that she has been going to grocery stores or shopping at grocery stores that can price match. So that's when
they can look at other grocery stores and see that it's cheaper in that grocery store and then lower their price to the competition, right? Algo que nos dijo Mariana es que usualmente ella compra en supermercados donde hagan price match o donde den el mismo precio que otros competidores, otros supermercados competidores. Así que, por ejemplo, si vas a esa tienda y un galón de leche está a $5, pero en otro lugar está a 3, ellos te bajan el precio a 3 y eso es lo que significa el price match en diferentes tiendas que lo ofrecen. Así que pregunten en su supermercado que van y a ver si hacen ese fenómeno del price match. I would double check to see if your usual supermarket has a price match option. And that should be it for the stuff we covered today. I'm gonna go ahead and show a quick recipe today. This right here is an interesting recipe that I actually really like just because of the cheese that it has inside of it. And it tastes really good in my opinion. Esta es una receta donde es un poquito interesante, donde nunca lo había visto antes de trabajar aquí, pero es algo que me gusta solamente por el queso que lleva y en general sabe muy bueno. So, esta receta, a comparación de otras recetas que enseñamos anteriormente, es un poquito más, tiene más ingredientes, ¿verdad? This one has a little more ingredients, but it's a really good replacement for like patties on burgers or just a really good snack to have occasionally. At first, to be honest with you, at first I was a little skeptical when I had to make this for a recipe demonstration in person, but I really ended up liking it. Al comienzo como que me dije, no sé si sepa buena cuando
cuando de comienzo la miré, pero luego cuando la probé yo, cuando la hice, sí me gustó mucho. Y como dije, la podemos usar como reemplazo para la carne en una hamburguesa o pueden comerla así solo y está igual de buena. Así que mandé la receta en el correo electrónico. I sent over the recipe through email in case you want to try it. But that's the recipe for today. Thank you. Gracias. Entonces sería todo por hoy. Am, Gracias por venir y los veo la próxima semana para nuestra última clase. Y para la próxima clase les enseñaré a la bolsa que reciben de diferentes regalos en ella. Si atendieron más de 4 clases. See you next week for our last class. In next class, I'll go ahead and show you a little bag with a bunch of little prizes that you will be taking home for attending 4 or more classes. Thank you. Have a nice day and I'll see you next week. Gracias, los veo a la próxima semana. Que tengan buen día.